la enseñanza. Muy bien, pastor, ya está grabando. Amén. Entonces continuamos, como le decía, con las enseñanzas sobre la familia, pero principalmente basados en el manual que es la palabra de Dios, la Biblia que el Señor nos dejó. Clases pasadas, Denis empezó con el versículo basado en el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano, si Jehová no está presente, no es el Señor de la casa, se puede hacer muchos esfuerzos, se puede tratar, pero no tienes una guía, y la mejor guía es nuestro Dios en la palabra que nos ha dejado. Luego, la segunda clase que tuvimos en cuanto a la familia, yo continué basado en el versículo de Mateo 7:24, cuando nuestro Señor Jesucristo decía, cualquiera que me oye estas palabras, lo compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Recuerda, vimos una bonita figura de una casa sobre una roca firme, y la roca es nuestro Señor Jesucristo. Continuando con las charlas, mi esposa predicó sobre la incredulidad. Muchos no quieren creer en la Biblia, prefieren ignorarla, o si bien creen, pero no la ponen en práctica para hacer lo que les da la gana, ¿no? Y quieren que su matrimonio después sea como quien dice, como una lotería, venga lo que venga, o como lanzar una moneda al aire, pase lo que pase, y no es así. Y luego Eduardo, en la clase en el domingo pasado, continuó sobre la veracidad de la Biblia, una linda enseñanza con figuras, con diapositivas, en que nos dio a conocer la veracidad de la Biblia, tantas promesas que se han cumplido y que se van a ir cumpliendo, sabemos, porque la Biblia es vida, no es un libro religioso, sino es vida, y ella nos ayuda a conducirnos bien. Es un hermoso manual, es como cuando agarramos el manual y empezamos a ordenar, ajustar, y que aquí no, porque esto es de vidrio, así que hay que ponerle goma, hay que ponerle plastoformo para que no se dañe, porque es un vidrio, es frágil, o si no, en esta parte hay que ajustar duro, porque estas son las bases que tienen que sostener un peso. Entonces, seguir la guía, el manual, para que las cosas se hagan bien, y no como nosotros queremos, ¿no? Ahora, quiero basarme en el proverbio del capítulo 1, versículo 7, que dice así, por favor, Denisito, si me puedes poner la imagen. Perdón. Hola, ahora sí me escuchan, ¿no? Apagué mi micrófono, pero ahí va. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, mas los insensatos desprecian esa sabiduría y la disciplina, dice en otra versión. Ya puede sacarlo, Denisito. Entonces ahí dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor es respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Respeto santo ante la divinidad, no ante un jefe al que tenemos que obedecerle por temor, por obligación, sino un temor santo es al que nos llama nuestro Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, no por miedo, sino por admiración, por un ejemplo que tenemos de Él, ¿no? Cuando pensamos nosotros en el tema de sabiduría, nos viene a la mente que sabiduría es solo ser sabio, un hombre sabio. Y conocemos muchos a través de la historia como Albert Einstein, y gracias a él podemos tener ahora el refrigerador, a Thomas Edison, quien hizo el tema de la electricidad, y ahora podemos tener el foco que nos alumbra en la noche, a Nikola Tesla, todo lo relacionado al electromagnetismo,
y muchos más y otros sabios que nos vienen a la mente, y sus inventos sí han tenido una gran influencia en el mundo y hoy por hoy podemos aprovechar de eso y es beneficioso para todos nosotros. Pero el más sabio fue Salomón. Y la Biblia dice que no ha habido ni habrá hombre más sabio que Salomón. ¿Y quién le dio la sabiduría? Dios, nuestro Dios. Él fue el que le dio la sabiduría y el mismo Salomón nos dice esto, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El obedecerle nos va a dar y nos va a ir dando sabiduría para poder conducirnos bien en la vida y especialmente en este tema que estamos tratando de la familia. Entonces esto va a repercutir en nuestra familia, va a ser de beneficio para nuestra familia. Si los sabios que vemos en la historia han dado ese beneficio para el mundo, esta sabiduría que el Señor nos da a través de su palabra va a repercutir especialmente con nuestra familia. Hay una historia en la Biblia que está en Segunda Reyes capítulo 20 que quiero narrárselas. Es del rey Ezequías. En aquel tiempo el príncipe Ezequías. Resulta que el profeta Isaías se presenta ante él y él por supuesto sabía que tenía una dolencia, una enfermedad, pero el profeta Isaías le dice, arregla, pon en orden todas tus casas porque Jehová ha dicho que vas a morir. Así que mejor es que ponga las cosas en orden, deja tu testamento, arregla con quienes tienes que arreglar, porque pronto morirás. Tienes una enfermedad de muerte, es incurable, así que te vas a morir. Entonces, esto hace que él empiece a llorar, se pone demasiado triste, dice que se pone contra la pared, empieza a llorar y le dice, Señor, no es posible, todavía soy joven, por favor, dame una oportunidad más. Mira, yo te he servido, yo me he portado bien, he tratado de hacer las cosas bien, por favor, ten compasión de mí. Entonces, cuando ya se estaba yendo el profeta Isaías, le dice el Señor Jehová, le dice, mira, vuelve a él, se ha arrepentido, me ha movido a misericordia, así que vuelve a él y dile que está bien, ok, le voy a añadir 15 años más de vida. Y él pregunta, ¿y cómo sé qué garantías tengo de que el Señor me va a sanar? Entonces le dice, cuando el reloj se mueva 10 grados, te vas a sanar, pero el reloj se va a mover adelante o hacia atrás, dice, porque es fácil que la sombra vaya cediendo, dice, pero que la sombra retroceda, eso no es posible, dice. Y ahí es, si ustedes saben que le falta un día, dice a la historia de esta tierra, le falta un día, y parte de ese son estos 10 grados. La otra parte la encontramos en Josué capítulo 10, 12, en que Josué en pleno de una batalla con los amorreos le dice, sol, detente en Gabaón y luna tú en Ailón, detente, le dice, ¿no? Y ahí es donde el día se detiene también y son otros grados que se detienen. Por eso, sumado a esos dos acontecimientos, uno tercero que ahorita no lo tengo en la mente, bueno, es como que le falta un día a la historia del mundo, ¿no? Pero en esta parte le dice, esta va a ser la señal, que 10 grados va a retroceder la sombra y en 3 días tú vas a subir al templo a dar gracias a Dios. Y así sucede. Resulta que él va a los 3 días, da gracias y pues se sana de la enfermedad, pero pasa el tiempo y se enorgullece su corazón y resulta que luego lo visita el rey de Babilonia, Merodán Baladán, rey de Babilonia lo visita porque se había enterado de la enfermedad que él tuvo y por milagro Dios le concedió 15 años. Y al escuchar esa historia, lo va a visitar y ya antes príncipe Ezequías, ahora rey, orgulloso de lo que tenía, del reino que tenía, que era tan poderoso y tenía tanto dinero, tanto oro, le empieza a mostrar toda su riqueza y como diciendo, mira todo lo que he conseguido, esto he conseguido en este tiempo, y le muestra todos los tesoros, dice, ¿no? Entonces, el Señor manda nuevamente a Isaías que le pregunte qué es lo que ha hecho, por qué se ha enorgullecido su corazón. Y él le dice, vino simplemente al rey de Babilonia y yo le mostré todos mis tesoros, no quedó nada que no le muestre, le mostré joyas, plata, oro, piedras preciosas, todo le mostré, dice, ¿no? Toda la riqueza que tengo.
y le dijo, has hecho mal, tus días se acortarán, pero lo peor de esto, le dice, o tu reino terminará, y le dice, y Babilonia se llevará todo lo tuyo, te quitará todo lo que has mostrado, todo tu tesoro te lo quitará, pero lo peor de esto es que se llevará tu gente y tus hijos serán eunucos, o sea, no tendrás más descendencia. ¿Y qué es lo que dice Ezequías aquí? Dice, pero él me dijo que me iba a dar los 15 años, los 15 años se cumplirán. Dice, tendrás la paz que te prometió el Señor, pero en adelante tu reino se vendrá abajo y tus hijos irán de esclavos. Y él todavía dice, uff, menos mal, yo pensé que iba a ser algo peor. Y así, esta maldición llega sobre los hijos de Ezequías, ¿no? Y pregunto yo, y preguntó, entonces está bien, dice, ¿no? Entonces no le importó sus hijos, como les digo, ¿no? Ahí termina esta historia. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver esto conmigo? La Biblia nos enseña, nos da ejemplo, y al final es casi lo mismo, que lo que cambian son los protagonistas, los personajes. Como se dice normalmente en las películas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, la Biblia nos enseña muchos ejemplos que nosotros debemos estar atentos y debemos seguir y no debemos así descuidar, dejar pasar por alto, sino estar precavidos y saber bien qué es lo que el Señor nos enseña a través de muchas historias que hay en la Biblia, ¿no? Entonces, al llegar la juventud, de alguna forma le pedimos a Dios, o como algunos piensan, le pedimos a la vida, o inconscientemente tenemos ese deseo en nuestro corazón, si bien no levantamos los ojos al cielo y decimos, Señor, concédeme años de vida, pero tenemos ese deseo de conocer a una persona, a la pareja ideal, alguien que nos atraiga, que nos guste mucho, y decimos, esta es la mujer, esta es la persona con la que me voy a casar, con la que voy a tener hijos, con esta persona vamos a ahorrar, vamos a tener nuestra casa, nuestro auto, vamos a tener nuestros ahorros para poder viajar y poder vivir feliz con mi familia. Entonces, inconscientemente tú le estás pidiendo a Dios, Señor, dame unos años para poder tener esto, para cumplir este deseo de mi corazón, ¿no? Entonces, va pasando los años, tú vas consiguiendo lo que has anhelado en la vida y poco a poco te empiezas a enorgullecer y dejas de lado a Dios, dejas de lado sus enseñanzas y empiezas a hacer como tú crees que es lo mejor, como que tú crees que es conveniente, porque tú crees que lo que has ganado hasta ese momento lo has hecho por tus fuerzas y empiezas a menospreciar la palabra de Dios, se enorgullece tu corazón y después vienen otras situaciones difíciles en que tú encaminas tu vida dejando de lado incluso a tu esposa, a tus hijos, dañándolos muchas veces. Y puede que llegue un día en que tú vayas a morir y no te pasa nada, pero las consecuencias muchas veces pasan los hijos por las maldiciones que dejaste en que ya vamos a ver más adelante también en otro tema sobre bendiciones que dejamos a nuestros hijos o sobre maldiciones. Dios creó la institución llamada familia para que un hombre y una mujer se desarrollen durante toda la vida y de esa unión nazcan los hijos, sean concebidos nuestros hijos, los cuales serán criados bajo nuestra protección y bajo la protección de Dios, si es que nosotros permitimos al Señor, si es que nosotros queremos que el Señor sea el que gobierne nuestro hogar. Entonces, esta relación basada en principios de vida, por eso los roles. Ahora estamos empezando a llevar los roles que son indicaciones precisas para cada miembro de la familia, porque Dios quiere que todos aportemos lo que nos corresponde dentro del hogar para el buen funcionamiento de este hogar. El plan de Dios para la familia era perfecto, cada uno con un rol que cumplir y así todo funcione bien como reloj suizo, ¿no? Pero por la dureza del corazón del hombre se está destruyendo, por su propio pensamiento, por endurecerse su corazón. Muchos matrimonios están terminando rotos y el sufrimiento viene a caer sobre los hijos. Entonces, el propósito de Dios para la familia es bendecirlas a todas ellas, mientras que Satanás quiere lo opuesto, ¿no? Él quiere destruir la familia, por eso inventa algunas cosas, nos pone algunas trampas, nos pone una piedra en camino, nos pone zancadillas para que nosotros nos desviemos de ese plan perfecto
que el Señor tenía, ¿no? Entonces, la familia es una entidad espiritual entrelazada en amor y no un simple grupo de personas viviendo bajo el mismo techo. Ahora entramos a lo que es el rol que Dios estableció. Y estos roles, empezamos ahora con el rol del padre, que me toca dar ahora, la próxima semana le toca a mi esposa dar el rol de la madre y así continuamos, ¿no? Entonces, el rol del padre es un rol de privilegio, es un rol de jerarquía, pero que también conlleva mucha responsabilidad. O sea, Dios nos puso para ser cabeza, para ser protector, para ser proveedor y sobre todo para ser sacerdote. Este punto principalmente es lo que no entendemos, no comprendemos y muchas veces es lo que dejamos de lado. Y hasta ahí nomás muchas veces llegamos. Creemos que con trabajar duro y darles lo material a nuestros hijos, hasta ahí es. Pero este rol, el de sacerdote, es un punto principal, es un punto muy importante dentro del hogar, dentro de la familia. El sabio Salomón dijo en Eclesiastés 1:12, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón para inquirir en sabiduría. O sea, yo era el rey, también el predicador, pero quise sabiduría para poder guiar, gobernar este pueblo que Dios me estaba dando. Nosotros también debemos anhelar como Salomón, adquirir sabiduría para poder gobernar y guiar bien a nuestros hijos. Y esa sabiduría solo el Señor la da a través de su palabra, tal como hemos leído con el versículo que hemos empezado. En Apocalipsis 1:6 sigue diciendo, además Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Mire, nos permite gobernar como reyes, o sea que Él nos bendice a través de un trabajo, pero también dice que debemos ser sacerdotes para poder guiar a nuestra familia. Sacerdotes, poder guiar a nuestra familia. Entonces, cabeza. En Efesios 5:23, dice así, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Para que funcione un grupo, tiene que haber un líder, una cabeza visible que pueda guiar, un líder que dirija bien y así todos en armonía puedan avanzar en esta vida. Entonces tiene que haber un líder, porque si hay dos o tres, va a haber confusión de ideas, va a haber cabeza con cabeza y no va a ser guiado. Entonces tiene que haber un líder, pero un líder como pide el Señor con sabiduría para poder guiar a este grupo. Ahora, las mujeres se preguntarán, ¿por qué no las mujeres? ¿Por qué no puso como líder, como cabeza a la mujer? Esto mi esposa va a responder la próxima semana cuando a ella le toque dar el rol de la mujer, ¿por qué no la puso a la mujer como líder, no? Entonces, eso tiene que ser el varón cabeza, pero como Cristo. Así Cristo amó, Cristo protegió a la iglesia y eso es lo que el Señor quiere. Después dice que tiene que ser protector. Protector porque cuida a toda la familia. Por eso que el Señor diseñó al hombre más fuerte, más duro, más arriesgado, todo un cazador, menos emocional, preocupado y vigilante por el bienestar de toda su familia. En 1 Pedro 3:7, la palabra del Señor nos dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconozcas que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Nuestras esposas también son hijas de Dios, por lo tanto, tienen la bendición también de heredar el reino de los cielos. Son tan preciadas, tan amadas como lo somos nosotros, pero dice que nosotros debemos estar en armonía con ellas. Mire, y lo más importante, termina este versículo diciendo que si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. O sea que en vano, si nosotros nos estamos portando mal con nuestra esposa, la estamos tratando mal, la estamos deshonrando, en vano que vayamos donde el Señor y le digamos, Señor, por favor, dame un buen trabajo, o haz que me aumenten el sueldo, o quiero tener este auto que deseo.
Dios no va a escuchar tus oraciones, dice, si tú no tratas bien a tu esposa. Entonces, tenemos que tener bien esto en nuestra mente. Después dice que nosotros debemos ser proveedores, proveer en nuestros hogares. Para esto la palabra en Efesios 5:29 nos dice, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Nuestra familia es como nuestro cuerpo y nosotros tenemos que preocuparnos por ello. Muchas veces nosotros, los padres, a veces dejamos de comprarnos ropa, dejamos de quizás un plato que se nos ha antojado en la calle por guardar ese dinero y poder llevar ese sustento diario a nuestra casa. Hay otros, por el contrario, que prefieren comprar, qué sé yo, un auto de lujo, un celular de lujo, sin importar la economía. Se prestan dinero para darse ese gusto, para poder aparentar ante otros, pero sin preocuparse por la economía en su hogar, más al contrario, se endeudan en eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, nosotros debemos cuidar a nuestra familia, proveer, sostenerlo, que ellos puedan vivir en tranquilidad con eso. Ahora dice que somos sacerdotes. Esto es lo que le decía al principio. Somos sacerdotes. El Señor nos ha llamado a ser sacerdotes. El ser sacerdote no quiere decir que ustedes entren a su casa y se ponen la kipa o la mitra, ese gorrito que ustedes ven en los sacerdotes, o se ponen toda la vestimenta y ya es un sacerdote dentro de su casa. No, ser sacerdote quiere decir llevarlos en la parte espiritual, la parte moral, que tengan principios y valores para beneficio de qué? De tu propio hogar, para beneficio de la sociedad y también para que un día ellos puedan gozar de la vida eterna que Dios nos ha prometido. Entonces nosotros tenemos esa función principal de ser sacerdotes. El Señor en Deuteronomio 4:10 dice, el día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios, como estamos en este momento a través de la palabra del Señor, el día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios, Él me dijo, convoca al pueblo para que se presenten ante mí y oigan mis palabras, para que aprendan a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. En el versículo 9 dice, y cuéntenles a sus hijos y a sus nietos. O sea, no solamente queda ahí, sino que quiere que de generación en generación se transmita la palabra del Señor, los mandamientos, todas aquellas enseñanzas podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestra familia. Ese es transmitir bendición. Eso se llama ser sacerdote de tu casa, sacerdote de tu hogar. Que te preocupes, que nos preocupemos por ello, porque eso es muy importante. Un día ellos no estarán con nosotros, pero seguirán viviendo bajo principios, bajo valores en esta vida. En 1 Pedro 3:7, la palabra del Señor dice, vosotros maridos, vivir con sus esposas sabiamente, comprensivos, dándoles honra. ¿Damos honra a nuestras mujeres o le damos deshonra? ¿Las tratamos mal, lejos de tratarlas físicamente mal, emocionalmente mal, con palabrotas que podemos darles, dañando su intimidad, sus emociones? Muchas veces la deshonramos incluso en público, ante nuestra familia, ante nuestros amigos, ¿no? Entonces dice, vosotros maridos, vivir con sus esposas sabiamente, comprensivo, dándoles honras. Mi hija el día viernes, en clases de matrimonio, predicó un poco más extenso sobre estas cosas y habló de que somos diferentes, tanto el hombre como la mujer somos diferentes dentro del hogar, pero hemos decidido pasar el resto de nuestras vidas con ellas. Entonces debemos enfocarnos, decía ella, más en sus virtudes que en sus defectos. Porque mientras nos vamos enfocando más en sus virtudes, sus defectos van a ir menguando hasta llegar a desaparecer. Pero si nos enfocamos más en sus defectos, cada vez vamos a ver más defectos, vamos a tener más peleas hasta llegar a la separación. De lo básico que es, como muchas veces se habla del colinos, que si apretas del centro, que si apretas de abajo, o que si la toalla la pones arrugada después que te secas las manos,
o la pone el Señor. A veces esas pequeñas cosas, uno se fija en eso y eso acarrea peleas. Cuando debemos dejar esas pequeñeces y fijarnos más en las virtudes que tienen nuestras esposas. El verdadero hombre es aquel que es capaz de amar y mantener a una sola mujer durante toda su vida. Ahora en 1 Pedro 3:6, cuando leemos en la Biblia, vemos que dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándola Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, por las mujeres, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vemos que aquí Sara tenía respeto, tenía sumisión a Abraham, su esposo, y lo llamaba Señor. ¿Pero por qué? Porque él la trataba con honra, no como aquí en el versículo que dice, sin temer ninguna amenaza, sin ser amenazada, sin ser obligada a hacer algo dentro del hogar, ¿no? Entonces la mujer va a actuar de por sí bien y va a poder seguir, sin ningún problema te va a poder seguir, porque si tú estás bajo la bendición de Dios como lo estaba Abraham, por eso que Sara tranquilamente lo seguía, ¿no? Porque Abraham dice que la trataba como vaso frágil. Era evidente el comportamiento de Abraham, era un ejemplo en su hogar, por eso Sara lo seguía, obedecía y lo trataba de Señor. La bendición de Dios viene primero por la cabeza del hogar para toda la familia, o sea, por el esposo que ha puesto como cabeza, por ahí viene la bendición. Y la bendición de Abraham no solamente llegó a su familia, sino llegó hasta nuestros días. A través de las generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, hasta Jesucristo. Y luego Jesucristo, que dio su vida por nosotros, esa bendición llega también a nuestros días, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la bendición viene por la cabeza del hogar. Si nosotros, obedecemos a Dios, estamos sujetos a Dios, con seguridad nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos van a ver ese ejemplo y va a ser fácil seguir. Por eso cuando el Señor le dijo a Abraham un día, sal de tu tierra, sal de tu parentela, o sea, le dijo, deja tu pueblo, deja tu familia, solo sal con tu esposa. Y en ese tiempo, bueno, no tenía hijo, pero le dice, sal. Abraham salió cumpliendo en fe la palabra del Señor y él se preocupó de sostener a la familia, de proveerle en el camino, de cuidarla, dándole esa protección que necesita una esposa. Y lo más importante de esto de Abraham era que cuando llegaba a un lugar a acampar, o sea, a vivir por un tiempo, lo primero que hacía era levantar un altar. Por eso que Abraham no solamente era el proveedor, el protector, sino también era sacerdote de su hogar. Y al ver esto, Sara, como esposa, le era muy fácil seguir a su marido, ¿no? A su esposo. Cuando hay la bendición de Dios sobre la cabeza, esta cabeza que está sujeto al Señor, las bendiciones dice que pasan hacia nuestros hijos. Un día llegarán que nuestros hijos van a crecer, se van a ir de casa y seguramente en algún momento ellos van a fallar, van a cometer sus propios errores, pero la misericordia de Dios va a alcanzarlos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos de que la misericordia de Dios alcanzará a ella, porque nosotros hemos sido sumisos, obedientes a Dios, y dice que la bendición viene por la cabeza y se transmite a nuestras generaciones, ¿no? Hay algo que pasaron en el grupo Kairos, pasaron, Liliana, creo que fue de Richard Fugate, que decía esto, porque por supuesto que siempre hay una excepción a la regla de lo que estamos hablando, pero decía esto: soy consciente de que aún haciendo yo todo lo correcto, poniendo todo mi esfuerzo, encalleciéndose mis rodillas y renunciando a mí mismo por amor a mi hijo, debido a su naturaleza pecaminosa, mis hijos pueden elegir andar por malos caminos, pero quiero tener la conciencia tranquila de que haya sido su decisión y no el resultado de mi egoísmo, mi pereza como padre
y mi mal ejemplo como cristiano. Como digo, siempre puede haber una excepción a la regla, ¿no? Pero el Señor nos promete que Él va a bendecir nuestras generaciones. Él va a tener misericordia. Y en 2 Reyes 19:34 y también en 26, que es muy parecido al versículo, por eso lo apunté, a Ezequías le dijo, esa vez cuando le dijo, Señor, no quiero morir, le dice, te concederé 15 años más y te libraré de problemas con el rey de Asiria. Cuidaré de tu ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Por amor a Dios, porque Él es bueno, Él es todo amor, y por amor a David, porque David era el pariente de Ezequías, y le dijo, por amor a David tendré misericordia de ti, ¿no? Entonces, por amor a David, que David siempre obedeció a Dios, a pesar de que él cometió muchos errores, pero se arrepentía de corazón, y el Señor podía ver su interior, cómo sufría, cuando David le decía, Señor, por favor, he pecado, pero tu presencia no se aparte de mí, Señor. Haré lo correcto, y dice que daba vuelta a la página y por supuesto hacía lo correcto, pero pedía perdón de corazón, y el Señor dice que ve nuestros corazones y Él sabía que era un perdón verdadero. Entonces, por misericordia a David, por eso que en 1 Reyes 3:7, el rey Salomón contestó, Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente y fue un buen rey y te obedeció en todo. Además, permitiste que yo, su hijo, reine ahora en su lugar. Entonces, por misericordia, por amor a mi padre, porque él podía haber visto el ejemplo que tuvo David y cómo amaba a Dios. Entonces, Dios muchas veces tiene misericordia de nuestros hijos por cómo nosotros somos sumisos a Él, cómo obedecemos su palabra. Bien, avanzando en Efesios 6:4, dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. O sea, denles enseñanzas cristianas sobre cómo es este manual, cómo dice este manual, no como ustedes quizás lo corrigieron, como ustedes les pegaron sus padres porque no conocían la palabra de Dios, sino con enseñanzas cristianas y no imponer tus propias ideas, tus costumbres, sino como con enseñanzas cristianas. De esa forma tenemos que educar, guiar a nuestros hijos. Por eso dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. En Proverbios 22:15 dice, la necedad es parte del corazón juvenil. La necedad es parte del corazón juvenil. ¿Quién no ha tenido una necedad? Nosotros mismos cuando hemos sido jóvenes muchas veces hemos sido necios. La necedad es parte y tenemos que entender que es parte de nuestros hijos, pero también la Biblia nos enseña a que nosotros debemos corregir. Me acuerdo un par de ocasiones que mis hijos estaban saliendo a una cita que tenían y salían ya bien vestidos y nosotros dijimos, ¿y a dónde vas? Estoy yendo porque tengo una cita. ¿A quién has pedido permiso? ¿Ah? No has pedido permiso, simplemente nos estás informando. No, no me va a salir. Se enojaron, pero uno tiene que ser firme con la educación de sus hijos. En pequeños y grandes aspectos tienes que ser fuerte, tienes que ser firme para que ellos sepan quién es la cabeza y la educación conforme a la palabra del Señor. Así que aunque se enojen, pero no. Nosotros somos sus padres y nos deben respeto. Ustedes no están en un hotel para entrar y salir cuando quieran, ¿no? Mientras no pidan permiso, porque ustedes solamente nos están informando. Y así, ¿no? Después en Colosenses 3:21 dice, y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a los hijos para que no se desanimen. Debemos tener nosotros mucha comunicación con ellos, saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus pensamientos, poder entender según la edad, según los hijos, porque son diferentes, por más que tengamos los mismos hijos, son diferentes. Entonces, poder tener, y eso se logra a través de la comunicación, del diálogo con ellos, saberlos escuchar. ¿Para qué dice? Para que ellos no se desanimen, para que ellos no se enojen. Entonces, tenemos que tener la comunicación con ellos. En mi casa, yo tengo la oficina de mi empresa en mi casa.
Por muchos años ya la tengo ahí, la tenía en el centro de la ciudad, pero después cuando construí mi casa decidí poner la oficina ahí para estar cerca a mi familia, para estar en mi casa y para estar ahí porque nos gusta siempre estar bien. Entonces, en mi oficina yo recibo muchas personas, a algún cliente, y pues hablamos cosas de negocios, y recibo también a muchos choferes. Recibo a choferes de empresa, a otros choferes de otras empresas, y tengo que portarme ahí como gerente, ser firmes, estar ahí y muchas veces ser duro, porque a veces los choferes quieren sobrepasarse, entonces uno tiene que ser fuerte, tiene que ser duro. Pero cuando se van estas personas e ingresa uno de mis hijos a la oficina, pues yo me vuelvo padre. Ya no soy el gerente, sino me vuelvo padre, charlo, los escucho, y hay conversaciones como que les va a tocar a los padres, como me tocó, en que empiezan a hablar en el tiempo del enamoramiento, que le gusta tal chico, en el caso de mi hija, en el caso de mis hijos, que le gusta tales chicas, y empiezan eso, y uno como que se empieza a morder los labios, pero no le queda más que escuchar y guiarlos y decirles, pero, ¿y piensas casarte con ella o piensas casarte con él? No, como si soy muy joven. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te distraes? ¿Por qué no te dedicas a estudiar, a cumplir tus sueños, a trazar una meta? Todo eso, no te distraigas. Lo principal, amigos puedes tener, puedes charlar, puedes salir, pero ¿para qué perder el tiempo? Entonces, entenderlos, comprenderlos, ¿no? Y en el caso de los varones, sí, dice, ¿no? Y uno de ellos me decía, sí, pero es que yo soy un bombón suculento, un tiburón asesino, le decía, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha pasado por ese tiempo de creernos, fucha, los galanes, de ser un matador, ¿no? Y entonces hay que entendernos, ponernos a su altura. Bueno, gracias a Dios pasa porque tiene su tiempo, pasa, y bueno, en ese momento hasta uno da ganas de decirle, ya, toma, para que vayan a tomarse un helado con la amiga, que esto, que lo otro, y pase el tiempo. Hoy por hoy, mi hijo está felizmente casado, con 2 lindos niños, vive en Cochabamba, pero no quiero decir su nombre de él para no esto, ¿no? Entonces, escuchamos, nos ponemos ahí a la par de ellos. En el caso de mi hija, por supuesto, no es tan así. Seguramente los padres me van a entender cuando la niña viene a hablarte a esa edad, uno empieza a escucharlo, ah, sí, pero no sabe que tus uñas están clavadas en el escritorio, no escuchándolo, pero no le vas a decir que no quiero que salgas con tal que no quiero que lo veas, que dame el celular, que te vas al cuarto, te encierras 15 días y no quiero que tengas comunicación con nadie. Eso es hacer enojar a nuestros hijos. Entonces, eso es llamarlos a rebeldía. Y nosotros no debemos tratarlo así, sino tenemos que escucharlos. Tenemos que escucharlos, varones o a las mujercitas, tenemos que escucharlos, poder llegar a su corazón y poder hablarles, ¿no? Para que no se enojen, dice la palabra del Señor, para que no se desanimen. Nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes, y eso que nos da solo la palabra del Señor. Entonces tienes que ponerte a pensar que lo que haces va a tener consecuencias en ti. Puedes decir que lo que siembras, cosechas. Y si empezamos antes, mejor. Si empezamos desde el momento que nos casamos a hacer las cosas bien, pues no vamos a tener malas consecuencias. Y si no lo hemos hecho, pues es hora de empezar a tratar bien a nuestra esposa, de empezar a tratar bien a nuestros hijos. Debemos amar a nuestra familia. Hay tiempo, no debemos hacer las cosas mal, porque es bien claro y la palabra dice, lo que siembras vas a cosechar. No hagas sentir en ningún momento a tu familia, a tu esposa, a tus hijos que son una carga para ti, ¿no? No les diga, ya estoy cansado de ustedes, ya me tienen harto, lo único que hacen es sacarme plata, y no lo hagas sentir que son una carga. Es nuestra responsabilidad. Nosotros quisimos casarnos, quisimos tener hijos, entonces queremos proveer a nuestra familia, porque Dios nos ha bendecido a través del trabajo, y la palabra del Señor dice así. En Génesis 1:27 dijo, fructificad y sojuzgar la tierra, o sea, tener hijos y trabajar. Eso dijo en Génesis 1:22. Fructificado y sojuzgar la tierra. Y en el Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto,
no trates de hacerlos sentir que son una carga, que me rompo el lomo, me mato trabajando por ustedes, me trasnocho, trabajo sobre él. No, es nuestra responsabilidad. Ellos no pidieron que nosotros hagamos eso. Nosotros nos hemos metido al matrimonio voluntariamente y es nuestra responsabilidad, tal como dice aquí la palabra del Señor. Nos dijo, multiplíquense, trabajen, y los hijos que le doy es una herencia para ustedes. Entonces, mientras más los hagas sentir que son una carga para ti, tú te irás convirtiendo en una carga para ellos. Un pastor decía el otro día, no te olvides que son ellos los que van a escoger en tus últimos días o tus últimos años el asilo donde vas a vivir. O quizás se van a estar peleando entre hermanos para no llevarte a tu casa. Peleando, no, yo ya lo tuve esta semana, ahora a ti te toca. Así que lo que siembras cosecha. Trata bien a tus hijos porque ellos son los que un día van a ver por ti. En cierta ocasión, un señor ya mayor, anciano, fue a vivir a la casa de uno de sus hijos, de su hijo, fue a vivir y estaba ahí. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, el señor, sus manos temblorosas, empezaba a caérsele la comida de la cuchara, ensuciaba la mesa, y la nuera se enojaba y decía que este es tu papá, que no se comporta, no tiene educación en la mesa y ensucia y hay que estar limpiando, que esto, que lo otro. Y pasaba el tiempo y el señor cada vez su mano más temblorosa y ya no solamente botaba la comida de la cuchara, sino que el mismo plato se le caía de la mesa y ensuciaba todo y rompía plato tras plato, iba rompiendo, hasta que un día él decidió mandar a su padre a comer al fondo de la cocina y le puso un plato de madera para que coma ahí, no importa que ensucie, no importa si se caía el plato, total, ya no se podía romper, lo mandó. Y cierto día que él regresaba del trabajo, lo ve a su hijito jugando y se acerca a darle un beso. Mi hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? Y al niño le muestra un pedazo de madera y le dice, estoy haciendo tu tazón de madera. Estoy haciendo una taza para ti para cuando seas viejito. Wow. Entonces, nuestros hijos nos están mirando. Nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo. Entonces, lo que siembras, cosechas. Debemos leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos guía, la palabra del Señor nos enseña y nos da sabios consejos. Debemos poner en práctica lo que Dios dice, nos va a decir, nos dice en su palabra, porque Él jamás nos va a abandonar. Seguir su consejo es lo mejor. Y si en algún momento, alguna vez pasa, de que a pesar de que nosotros seguimos los consejos de Dios, vemos que las cosas no están yendo bien, no están saliendo como queremos, y uno se pone a pensar, pero Señor, estoy guiando estoy haciendo al pie de la letra lo que tú me dices, y vemos que las cosas se salen de control. Tranquilo, tú sigue creyendo en Dios, tú sigue confiando en su palabra, tú sigue haciendo como Dios manda en su palabra, porque Él jamás nos va a abandonar. Como decía un pastor hace muchos años que estuvo en nuestra casa, aprendimos, Jeffrey de León, decía, haz lo correcto sin importar las consecuencias. Tú continúa, tú perdura y apégate, aférrate a la palabra del Señor, porque Él enderezará tus caminos. Él tiene el control de todo. Por ejemplo, hace un par de años aproximadamente, mi hija en Argentina me dice, papi, se me ha presentado esta oportunidad de comprar un lote con una pequeña casa y la deuda es tanto, 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 y empezamos a sacar números. Y bueno, con Cristian, o sea, su esposo, tanto llegamos a juntar al mes y esto que el otro, yo saco las cuentas y le digo, sí, hija, adelante, entrale. Entrale porque no siempre vas a ganar eso. Tú vas a ir ascendiendo, Cristian va a ir ascendiendo, ustedes van a ir ganando más y no se fijen en lo que están ganando ahora, sino que más adelante le va a ser más fácil pagar y vimos que esa casita la pueden alquilar para ayudarse a pagar, con el alquiler de esa casita pueden ayudar a pagar la deuda. Y le dije, entra, le dije, dale. Pasó el tiempo, al empezar este año, dijeron, papi, hay la oportunidad de un autito. Hay un amigo que se va a ir a Estados Unidos y va a vender su auto y nos los está ofreciendo ahí esto. Y nuevamente yo
hice mis cálculos, hablamos con ella, todas las cosas, que sí, que se puede, métele, adelante, vamos, y le digo, tranquila. Y resulta que pasado el tiempo, ustedes saben que en la Argentina la economía se vino a pique. En aquel tiempo, cuando yo le di el consejo a mi hija, creo que el dólar estaba 28, 35, algo así estaba, pero ha llegado hasta 110 y la economía se vino a pique. Entonces la cosa se puso muy caótica, fuerte para mi hija, la deuda como que se veía grande y yo le decía, tranquila hija, sigue confiando en el Señor va a proveer. Y como que el que tenía la deuda con la casa le dijo, vamos a congelar aquí el dólar porque está subiendo mucho, vamos a congelarlo a este monto. Y el que le estaba vendiendo el auto le dijo, tranquilo, dame una parte y después cuando yo me vaya, porque tengo que irme a Estados Unidos, me manda la plata. Entonces respira, tranquila. Y también se le presentaron algunos trabajos a ellos extras que pueden medir su economía, ¿no? Entonces yo le digo, tranquilo, sigan, tengan fe. Pero lo importante de todo, y pensando nosotros y hablando con mi esposa, decimos, nos tienen a nosotros, nosotros tenemos algún ahorro y podemos proveerle y ellos luego nos devuelven una vez que pase esta crisis, pase todo esto, le prestamos, ¿no? Pero nos tienen a nosotros somos sus padres, somos su apoyo. Y en Mateo 7:11 dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Otra vez les repito, Mateo 7, versículo 11, dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón, Dios su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Si yo, siendo malo, que tengo algún ahorro y no sé sobre la economía de un país, de cuánto aumentará en la Argentina, en este caso, en nuestro país, de acuerdo al cambio del dólar, si yo no tengo ese control, me preocupo y quiero ayudar a mi hija por el consejo que le di, porque ella se guió por el consejo que le di y yo me preocupo y estoy ahí siempre para apoyarla, ¿no? Cuanto más, escúcheme bien, cuanto más nuestro Dios Todopoderoso, que es todo amor, que nos quiere tanto, que es dueño del oro, de la plata y de toda piedra preciosa y que es omnisciente. Y él sí se sabe la economía de todo el mundo, de cuánto subirá y cuánto bajará el dólar en cualquier lugar. Entonces, no arreglará las cosas si nosotros consultamos con él, vemos su consejo, leemos su consejo, seguimos su palabra, entonces él va a enderezar las cosas, él nos va a ayudar porque él es nuestro Dios todopoderoso. Para terminar, la pregunta es, ¿para qué has querido más años en esta vida? ¿Para qué le has pedido tener más años en esta vida? Tener un esposo, tener hijos. ¿Qué estás haciendo con ese hogar? Con esos años que el Señor te ha dado. ¿Los estás aprovechando bien? ¿Estás haciendo bien las cosas para que no caigan maldición sobre tus hijos? ¿Quieres terminar como un buen vino o quieres terminar como un simple vino espumante? Estuvimos en Mendoza y vimos cómo tratan el buen vino, ¿no? Necesita un proceso largo de muchos años para sacar el buen vino. Y ese buen vino, una vez que está listo, está maduro, para sacar el corcho hay que meterle el sacacorcho. Hay que hacer fuerza para sacarlo. Y una vez que tú sacas ese corcho, puedes sentir en ese corcho ese aroma, la esencia de aquel vino. Y ese vino tú te lo tomas de a poco y tienes el corcho todavía para seguirlo tapando e irte lo tomando de a poco. Pero un vino espumante es de corto plazo, en que está metido en una botella con un tapón de plástico. Y si ustedes se pueden fijar, ese tapón de plástico está con un alambre. O sea que está a la fuerza, reteniendo ahí. Una vez que tú le sacas ese alambre, con solo 2 dedos puedes sacar ese tapón de plástico. Y ese tapón de plástico sale tan disparado que se puede ir hasta la casa del vecino o hasta la calle. Tú quieres ser un buen vino, que tus hijos quieran permanecer todavía contigo y llevar dentro de sí ese aroma, esa esencia.
¿O quieres ser como el vino espumante, que tus hijos quieran volar? Los tienes atrapados, los tienes agarrados a la fuerza y ellos ni siquiera llegan a la mayoría de edad muchas veces y buscan dónde escapar, buscarse un novio, una novia, dónde irse pronto y no regresar a tu casa. ¿Qué quieres ser? ¿Un buen vino o quieres ser un simple vino espumante? Hay una linda canción que muchas veces la cantamos, sobre todo en el Día del Padre, que en su letra dice: yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser como tú, con el ejemplo que tú das, porque mi hijo me está mirando. Mi hijo quiere ser como yo. Nuestros hijos nos están mirando siempre. Nosotros somos héroes para ellos, somos su ejemplo. Ellos nos imitan todo lo que hacemos. Ellos ven cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a los demás, pero ellos están imitándonos en todos. Gracias a Dios le damos gracias a Dios con mi esposa por sus consejos. Nosotros hace años, cuando recién estábamos casados, empezamos a ir a clases de matrimonio, empezamos a seguir los consejos de Dios y hoy por hoy, por eso damos gracias a Dios, seguimos sus consejos y tenemos una linda familia. No somos perfectos, pero tenemos una linda familia. Nuestros hijos nos invitan. Estuvimos en España. Mi hijo nos preparó un tour muy bonito por Europa. Pudimos conocer mucho y por sobre todo estar con él. El cariño, esa unión. Cuando vamos a la Argentina, nuestra hija nos dice: vengan, me dice mi hija, vengan papás, vamos, y junto con Cristian, su esposo, nos preparan también un lindo tour. Podemos ir a disfrutar a Mendoza, Rosario, me llevan a lugares donde venden un buen churrasco y lo hacen con cariño, con ese amor que le hemos enseñado, le hemos transmitido. Ahora estamos 3 días en casa de César y Lili. Nos han invitado para pasar este fin de semana y nos dicen: papá, ¿qué quieren comer? Y desayuno, almuerzo y cena, que ceviche, que taco, que pizza. Sabe qué nos gusta y quieren atendernos de la mejor forma. ¿Para qué has pedido más años de vida? ¿Quieres ser un buen vino o quieres ser un simple vino espumante? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Se nos ha ido el tiempo, van a disculpar, van a perdonar. Pero yo creo que es importante los consejos y la enseñanza que el Señor nos da. Padre amado, te damos gracias, mi Señor, porque tú te preocupas por cada uno de nosotros, Señor. Tú dejaste este manual precioso para que nos vaya bien en la vida, para que nos vaya bien en este matrimonio, Señor. Tú dijiste a través de Abraham, Señor: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le dijiste: transmite de generación en generación mis palabras. Señor, tenemos la oportunidad de leer, Padre Celestial. Te damos gracias, mi Dios, porque así como tú nos has hablado a mi esposa, yo quiero que mis hermanos puedan entender, puedan comprender y poner en práctica tu palabra, mi Dios. Bendice a cada uno de tus hijos que está escuchando a través de esta pantalla, mi Señor. Ábreles el entendimiento, Señor. Quita de ellos el orgullo, quita de ellos muchas veces, Señor, sus propios pensamientos, sus costumbres, Señor, y que ellos se puedan apegar a tus consejos, que son eternos, que son consejos valiosos, que son divinos. Gracias, Papito Santo. Te pido que los bendigas grandemente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias, queridos hermanos. Vemos. Dios me los bendiga. Hasta la próxima reunión. Tenemos el rol de la madre la próxima semana. Mi esposa va a dar de la mujer. Sí, el rol de la mujer. Mujer, madre. Amén. Dios me lo bendiga. Chao, hermanito. Chao, pastor. Gracias. Chao, Gracias, chao. pastor. Bendiciones. Corre. Que pausa. Que guarde la grabación.